Ok, em, muy bien. Vamos a tratar entonces de hablar como chileno. Pero de nuevo, si se me sale el acento, me disculpan de antemano. Ya, primero que todo vamos a repasar lo de la clase anterior, que fue estas funciones que tenemos aquí, el contar, contar sí, contar a, contar blanco. ¿Ok? Otra vez, estas funciones son como de uso bien común. Sería bueno que se las aprendan, pero si no se las aprendan de memoria, no importa. Lo importante es que sepan que estén ahí y cuando necesiten ocuparla, bueno, buscan la información. Yo les dejé un link por ahí, creo que para el contar sí, no estoy seguro, de cómo se utiliza. Ya, si al final esto se trata de simplemente buscar la fórmula aquí dentro de la lista que tenemos de fórmulas porque son muchas, muchas, muchas. ¿Ya? Si ustedes las revisan, fíjense que tenemos aquí las financieras, que son un montón. Yo no conozco ni tres financieras. Las lógicas estas son menos, pero de aquí las que ocupo yo, las que he ocupado son dos o tres. Las detecto, miren como cuántas detecto tenemos, un montón. Fecha y hora. Hoy día vamos a ver un par de estas. Tenemos para buscar. Estas no las vamos a ver porque estas son más avanzadas. Estas deberían ser de parte del curso intermedio. Tenemos las matemáticas, que estas son para casos especiales. Tenemos trigonométricas, de sumatoria, funciones exponenciales, hay un montón aquí. Y si esas son, si las parecen poco, aquí tenemos una lista mucho más grande de estadísticas, sobre todo las que se ocupan en Excel son las estadísticas. Estas son las más comunes para sacar promedios, sobre todo para el promedio, para las sumas, para el máximo, el mínimo. Em, Y para otros datos estadísticos como los percentiles, los cuartiles, la moda, la mediana y cosas así. ¿Ok? Pero en general yo diría que los más usados son solo promedio. ¿Ok? Pero como les digo, eso depende de lo que trabaje cada uno de ustedes. A veces van a necesitar otras funciones, pero tienen que siempre tener en cuenta que casi todas las funciones que existen están aquí en Excel y ustedes simplemente tienen que buscarlas y saber cómo se llama. ¿Ya? Y cuando la quieran ocupar, simplemente aquí la eligen y solito Excel les va a ir diciendo a ustedes qué elementos o qué datos necesita esa función dentro del paréntesis. Son los parámetros. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy la vamos a separar en dos partes. La primera parte, vamos a revisar un poco la función que nos faltó, que es la si, función si, una función condicional. Y un par de funciones de fecha para que sepan utilizar el manejo de fechas, cómo contar, cómo calcular días, fechas, horas, cosas de ese estilo. Ya que también es bien común. Ya, y la segunda parte les tengo ejercicios para que puedan empezar a utilizar los conocimientos de estas funciones aplicados a ciertas situaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la función sí. Ok, la función sí es una función que está dentro de las fórmulas de la sección lógica, aquí. Ya, ese de ahí. La función sí lo que hace, como dice aquí la descripción, comprueba si se cumple una condición. ¿Ya? Entonces, el primer parámetro que necesita esta función es la condición. Y esa condición puede ser cualquier tipo de condición que el requisito que tiene que tener esa condición es que se cumpla o no. O sea, tiene que ser verdadero o falso. Y es parecido a lo que hicimos anteriormente con la función contar sí, porque la función contar sí también necesitaba una condición. Así que esto es prácticamente lo mismo. Pueden comparar que un número sea mayor a otro, menor, igual, el contexto contenga ciertas letras, etc. Lo importante es que esa condición tiene que devolver
verdadero o falso. ¿Ok? Y vamos a ver unos ejemplos. Y eso es el primer parámetro. ¿Ya? La diferencia con el contar sí es que el contar sí solamente se fijaba en la condición y contaba el valor o agregaba el valor a la cuenta si es que era verdadero y no lo agregaba si era falso. Pero en cambio, esta función devuelve un valor dependiendo si la condición se cumple o no. Y ese valor lo definen ustedes. Por lo tanto, esta función necesita tres parámetros. Necesita el primer parámetro, que es la condición, o como le dicen aquí, prueba lógica. ¿Ya? Ahí dice prueba lógica. El segundo valor es lo que retorna la función cuando esa condición se cumple o cuando es verdadera. Y el tercer parámetro es lo que retorna la función cuando esa función, perdón, cuando esa condición no se cumple. O sea, el valor cuando es falso. ¿Ok? Em, ok. Entonces, hagamos un ejemplo. Yo tengo aquí un par, pero vamos a hacer uno nuevo para que sepan eh, cómo se construyen. Si ven aquí, yo puse en esta celda cuáles son los parámetros de esa función. Entonces, la función se llama sí. ¿Ok? Solamente sí. El primer parámetro es la condición. Le puse condición. Ahí sí. Ya. Luego viene el resultado cuando la condición se cumple y después el resultado cuando la condición no se cumple. Entonces, construyamos una como ejemplo. Y ustedes también háganlo para que vean cómo funciona. Lo primero que tienen que hacer es crear una condición. Entonces, vamos a escribir aquí el sí, la función sí. Abrimos paréntesis y vean que nos pide la prueba lógica. Entonces, aquí podemos colocar cualquier cosa, lo que nos se ocurra. Por ejemplo, uno es mayor que 2. Por poner algo, ¿cierto? ¿Sabemos que uno es mayor que 2? No, es falso, por lo tanto, no nos va a devolver nada la parte verdadera, sino que nos va a devolver la parte falsa. Ya, entonces nosotros queremos que aquí el primer valor que nos retorne sea el valor verdadero. Y vamos a colocar un texto cualquiera, por ejemplo, verdadero. ¿Listo? Punto y coma para separar el otro parámetro. Y aquí el valor falso que vamos a colocar. Falso. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata esto? Que cuando se cumpla esta condición, que uno sea mayor que 2 va a retornar el texto verdadero. Pero si no se cumple, va a retornar el texto falso. Entonces, si presiono Enter, vean que lo que me retornó lo de acá, porque la condición que puse aquí es falsa. Uno no es mayor que 2. Entonces, por eso me retornó la parte falsa. Si yo lo hubiese puesto al revés, por ejemplo, 2 vamos a colocar aquí. 2 es igual a 2, sí, eso es verdadero. Por lo tanto, si lo arreglo, me va a aparecer verdadera. Ahora, obviamente, eh, poner una condición así no es algo que sirva de mucho, porque estamos colocando un par de números y compararlos a ver si son iguales o si son mayores. La idea es que lo hagamos con una celda y comparemos ese valor de la celda con algún otro valor que nosotros queramos evaluar. Entonces, por ejemplo, coloquemos eh, aquí un valor, vamos a colocar un valor aquí, un valor de algún dato, y acá preguntemos, ¿es mayor a 10? Vamos a ver si ese dato es mayor a 10. Entonces lo que voy a hacer, voy a borrar esta fórmula que puse y voy a colocar valores cualquiera, 1, 5, 23, 78, no sé, 56, 4. Listo. Entonces lo que tengo que hacer es comparar que este valor, cualquiera de estos, sea mayor o menor que 10. ¿Ya? Si es mayor a 10, tengo que colocar así, aquí que es un texto, pongamos mayor a 10. Entonces,
pongamos la función sí. La prueba lógica es que este valor que está aquí tiene que ser mayor que 10. Eso es lo que queremos. De nuevo, esto de aquí, pum, tiene que ser mayor que 10. Si eso es verdad, si ese valor que está aquí es mayor que 10, entonces lo que devuelvo o lo que escribo en esta celda, ups, va a ser mayor a 10. Pero si no, y aquí es donde viene la otra parte, entonces coloco otro texto que voy a poner aquí menor a 10. A 10, de esa forma. Ok, entonces, de nuevo, la condición es que el valor que está aquí en esta celda, la i, si es mayor a 10, entonces voy a colocar el texto mayor a 10. Pero si no se cumple, entonces voy a colocar el texto menor a 10. ¿Ok? Si lo aplico y comparo el 1 con el 10, obviamente me va a decir que es menor. Entonces, ahora simplemente expando la función hacia abajo y todos los valores que tengo en la fila i me los va a comparar para decirme si es menor o mayor. Y ven que los que me dice que son mayor son estos tres. Ya los voy a colocar aquí en color. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, muy bien, perfecto. Esta tabla que está aquí es exactamente, bueno, la condición es parecida, solo que aquí puse que el valor de la columna B sea mayor a 3. Y eso me dice si es mayor o menor a 3. Entonces, todos los números menores a 3 me coloca la palabra menor y todos los números mayores a 3 me coloca la palabra mayor. O sea, exactamente igual que este, pero con otros valores. ¿Ya? Entonces, con esto, ustedes ya saben que pueden hacer una comparación con números. ¿Ok? Pueden buscar que un número sea mayor o igual o menor que otro. Ahora, ¿qué pasa con los textos? ¿Podemos hacerlo con textos? También podemos hacerlo con textos. Entonces, voy a colocar otra tabla aquí, que va a ser con textos. Aquí. Y vamos a colocar, eh, por ejemplo, una pregunta, ¿vino a clases? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el valor, vamos a colocar pura presente, presente, ausente, ausente, presente. ¿Ok? Entonces lo que queremos aquí es un sí o un no. Si vino o no vino a clases, dependiendo del valor que está aquí al ladito, que es de presente ausente. Entonces lo que vamos a hacer es comparar el texto en la columna L para saber si vino o no vino a clase. Si vino a clase, vamos a decir que sí. Si no vino a clase, vamos a decir que no. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, simplemente ocupamos otra vez la función sí. ¿Ok? Y ponemos la condición. La condición que yo quiero es que este valor, el de la columna L, si es igual a presente, ¿ok? Eso es lo que estoy preguntando. En la columna L, que este valor sea presente. Si es presente, entonces retorno el valor sí, vino a clase. Pero si no, pongo el valor no. Ahí. Ven que como este valor dice presente, la pregunta vino a clase está con un sí. Entonces todos los que tengan presente van a ser sí y los que tengan ausente, como estos dos, van a ser un no. ¿Ok? Entonces ahora con esto ustedes pueden definir estados
dependiendo de lo que, o el texto que contenga una celda. ¿Ok? Entonces ya saben hacerlo de un número, pueden comparar mayor, menor, igual que cierto valor, o pueden comparar también valores de texto para que tengan un resultado que es como al final un estado, dependiendo de si el valor es verdadero o no, o si de la condición es verdadera o no. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Se entiende cómo funciona la función sí? ¿Alguna duda? Ojo que Cuando, sí. ah, Sorry. perdón. Lo que pasa es que cuando decimos, porque sí, la condición es si primero se pone sí, L4, o sea, en este caso, el primero. Este, Ujú. sí. En este caso L4 porque es esta celda, la L4, Ya, ¿cierto? Pero cuando la igual. expandes, chuta, cuando la expandes después se cambia a la Sí, L5, sí, se L6. cambia, claro. Ujú. En el fondo es sí, L4 igual. Valor verdadero es porque es presente. Pero Sí, no entiendo por... Ya no entiendo. La condición, ya. No, no, esta es la no sé condición. distinguir cuál es la condición. Siempre la primera es la condición, la primera antes del primer Sí, punto y coma. Entonces lo que pregunta esta condición es simplemente si L4 es igual a presente, a la palabra presente. ¿Ya? Ese igual que está ahí representa la equidad entre esto que está acá, que es la parte izquierda, L4, o lo que contenga la celda L4, y lo que está acá, que es la palabra presente. Y es palabra porque va entre comillas. Entonces cada valor que va entre comillas es porque es un texto. ¿Ok? Entonces toda esta condición lo que dice es L4 es igual a presente. Es como una pregunta. mm, Lo que contiene la celda L4 es igual a la palabra presente. Entonces si L4 contiene la palabra presente, devuelve el primer valor. Sí. Pero si no contiene la palabra presente, devuelve un no. Entonces, fíjate que estas no tienen presente. Por eso sí, dice no, pero yo le puedo cambiar el valor a cualquiera. Por ejemplo, a esta y le coloco cualquier cosa y va a decir no. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra presente. Y esa es la condición. Lo único que estoy preguntando, ¿contiene la palabra presente? ¿Sí o no? Pero si no la contiene, puede contener cualquier cosa. Puede estar vacío, puede contener ausente, puede tener palabras random, puede tener números. va a ser no. Pero, pero siempre va a decir no, porque no contiene la palabra presente. Mm. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, hay que practicar. Sí, hay que practicar y por eso les tengo unos ejercicios. Ya, pero Gracias. Gracias. cuando hagan los ejercicios que les voy a dejar hoy día, ahí van a empezar a ocuparlo y van a entenderla mejor. Eli dice, profe, estoy perdida, recién hoy tengo señal acá en Lampa y no me he puesto al día con las clases. Chuta, te entiendo, Eli, porque esto va a estar... Ah, bueno, tú, tú habías escrito esto y no te habías puesto al día. No, Sí, profe, soy yo. Acá Elianira ah, Troncoso, que ha estado súper mala la señal acá en Lampa. mm, no te entiendo, sí, te va a costar un poco porque las dos últimas clases fue justamente de cómo usar las funciones. Claro. Entonces, aquí ya estamos casi en la última parte de las funciones. Y si no practicaste con las anteriores, que tuvimos ejercicio también, entonces te va a costar un poco. Pero trata de hacer los ejemplos que vamos haciendo en clase para que sepas más o menos cómo funcionan. ¿Vale? Ya. Sí, ¿Ves? me voy a poner al día con las otras dos que estoy ahí y yo creo que igual voy a entender. Sí, cuando te ponga el día vas a entender todo mucho mejor, te lo aseguro. Ya, profe, gracias. ¿Vale? Ya, pero de todas maneras, esta función sí es la única que tenemos hoy día que es la más compleja, porque las de acá, las de fecha, son súper fáciles. Las vamos a ver al tiro.
Ok, estoy pensando en algún otro ejemplo para colocarles los valores sí, pero sin soplarles acerca de los ejercicios que les tengo hecho. Em, la verdad no se me ocurre ninguno más, pero bueno, déjenme pensarlo. Por mientras veamos las funciones de fecha. Como les dije, en las fórmulas que tienen acá hay fórmulas de todo tipo. Y unas que son quizá importantes, quizá bien importantes, son las de fecha. Las de fecha, la gracia que tienen es que nos permite trabajar con días, meses, años, hora, minuto, segundo, con la fecha de hoy y con la hora de hoy, ¿ya? Para hacer ciertos cálculos o para hacer ciertas condiciones. ¿Ok? Y estas funciones son en general más fáciles porque necesitan un parámetro o cero parámetros. O sea, más fácil imposible. Por ejemplo, veamos la más fácil, esta que está aquí, la función hoy. La función hoy lo que nos permite es obtener la fecha y eso es todo. No hace nada más que eso, así que es muy fácil. Como la usamos, simplemente colocamos el igual primero, porque para todas las fórmulas tenemos que empezar con un signo igual. Y luego escribimos el nombre de la fórmula, simplemente hoy. Entonces hagamos el ejemplo acá. Coloquen igual, ups, igual para empezar, y luego la H. Y fíjense que si escriben la H les va a dar un menú contextual aquí donde tienen opciones para elegir todas las fórmulas que empiecen con H. Y ahí si quieren, eligen hoy o si quieren, la escriben como ustedes quieran. Y como ven, la función hoy no necesita parámetros, así que simplemente escriben los paréntesis y no le ponen nada dentro de los paréntesis. Presionan Enter y ¡pum! Listo. Ahí está. ¿Ven? Y eso le da la fecha de hoy con el formato que está definido para fecha. ¿Ya? Pero en realidad es una fórmula. Ahora, la gracia es que mañana este valor va a cambiar porque obviamente la fecha no va a ser la misma que la de hoy día. Esta es la fecha de hoy, 14 de agosto. Entonces, cuando presionaron Enter, se actualiza con la fecha que está en el computador, la de hoy. Mañana, cuando hagan lo mismo, en la misma celda, con la misma fórmula, les va a dar otro valor. Y pasado mañana, otro valor más. ¿Ok? Así que, como ven, no tiene ninguna ciencia la función hoy. Veamos la siguiente, que es el ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el hoy y el ahora, las funciones? Véanlo ustedes mismos, escríbanla. Igual, ahora. Y esto tampoco necesita ningún parámetro, así que los paréntesis los colocan ahí vacíos. Presionan Enter. Y fíjense cuál es la diferencia entre esta de aquí y esta de acá. Que la hora, además de la fecha, les da la hora. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ambas funciones. Ya, entonces cuando ustedes quieran, bueno, cuando quieran hacer un cálculo de, por ejemplo, cuántos días han pasado desde la fecha en que se concretó una compra, por ejemplo, pueden hacer la resta entre la fecha de la compra y la fecha de hoy, usando el hoy o la hora. ¿Ya? La gracia es que ese cálculo se va a ir actualizando todos los días cuando se cambie el calendario. ¿Ya? Y para hacer ese cálculo lo pueden hacer con esta función que se llama días. Esta función días, con S, porque hay otra que es día, la función días lo que hace es contar cuántos días han pasado entre una fecha y otra fecha.
Entonces lo que necesita esta función es simplemente dentro de los parámetros dos fechas. ¿Ya? Cualquier fecha. Y como les dije, pueden usar una función dentro de otra. Entonces lo que hice yo aquí fue hacer lo siguiente. Quiero saber cuántos días han pasado entre hoy y el 10 de agosto. Entonces coloco la función días. La función días requiere dos parámetros. La fecha inicial, que sería, está al revés, creo. Pongamos el 10 de agosto. Ups. 10 de agosto del 2024. Punto y coma, segundo parámetro, colocamos la fecha de hoy. Pero la fecha de hoy, para no escribirla como 14 de agosto, coloquémosla como la función hoy. Porque sabemos que la función hoy nos retorna el valor de la fecha de hoy. ¿Ok? Cerramos el paréntesis y ahí está. Han pasado 4 días. En este caso me salieron -4 porque depende del orden de la fecha. Si colocan el hoy en el segundo parámetro, le dan negativo. Si colocan el hoy en el primer parámetro, le va a dar positivo. Pero el valor es el mismo. ¿Ok? Mira, hagamos el cambio. Este valor de aquí, esta fecha, la voy a sacar y le voy a colocar después del hoy. Ahí. Y ahí sí me dio un número 4. ¿Ya? Entonces la función días retorna la diferencia entre dos fechas. Ahora, por supuesto, ustedes pueden hacer esa misma función con fechas que estén en otras dos celdas. Por ejemplo, voy a colocar aquí la fecha, no sé, cualquier fecha. 20 de julio, o algo más interesante, 22 de julio del 2024, que fue el día de mi cumpleaños. Y vamos a ver cuántos días han pasado desde mi cumpleaños. Entonces aquí voy a colocar días desde el hoy y la fecha de mi cumpleaños, que es esta de acá. Entonces voy a colocar la celda donde está esa fecha, que es la M28. Eso, colocamos, pum, y vemos que han pasado 23 días desde mi cumpleaños. ¿Ven? Entonces esta función día es interesante para ir viendo cuánto tiempo, cuántos días han transcurrido entre dos fechas. Y casi siempre se usa con el hoy. Casi siempre. ¿Ya? Otra cosa, fíjense que cuando yo he ido poniendo las fórmulas, fíjense en estas dos celdas. Se han ido actualizando. Ahora dice 8:41. ¿Se acuerdan que cuando la ejecutamos decía 8, creo que 37? O 20:37. Ahora dice 20:41. Eso es porque se van ajustando solitas cada vez que avanza el tiempo. Si hago aquí un enter, ¿ven? Otra vez ahora dice 20:42. Cada vez que yo hago un cambio en la hoja, se actualiza la hora aquí en la celda que puse la fecha con la hora. Con la función ahora. ¿Ya? Cada vez que pasa un minuto, pum, cualquier cambio que haga, se actualiza solito esto. Ok, ¿dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya. En general, estas funciones son fáciles de usar, sobre todo el hoy y el ahora. Y el días se usa en casos especiales, tampoco es que sea tan importante, pero quizás sea bueno que ustedes sepan que existen fechas para hacer eso, perdón, funciones para hacer esos cálculos. ¿Ok? Algunos se preguntarán, ¿existe la función para
para medir los meses o los años. No, no existe una función así, solo para los días. Pero eh, tenemos otras, la que se hace un poco, diría yo, un poco más manual, que son las que están acá. Esta de aquí. Año, mes, día y hora. Esas cuatro funciones sirven exactamente para lo mismo, para extraer una parte de la fecha. El año sirve para extraer el año de una fecha, el mes para extraer el mes de la fecha, el día para extraer el día de la fecha y la hora para extraer la hora de una fecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a colocar más aquí abajito, voy a hacerlo con una celda, voy a colocar aquí eh, 22 de julio de 1980 a las 23:05 horas. Listo. Ya fíjense que cuando coloco este valor, automáticamente el valor de la celda pasa a ser una fecha y se formatea automáticamente. ¿Ok? Fíjense acá lo que aparece arriba. Automáticamente es una fecha y le agregó automáticamente también los segundos, pese a que yo no lo puse como valor acá. ¿Ya? Ya, tengo esa fecha en esa celda. Entonces yo quiero saber solo el año. Solo el año, solo el mes, solo el día y solo la hora. ¿Ok? Entonces, primero para conocer cuál es el año, uso la función año. Entonces voy a colocar aquí la función año. Y entre paréntesis necesito la fecha, que sería esa. Y ahí está. Fíjense que me dio solo el año. Ahora el mes, uso la función mes. Ups, mes. Y le paso como parámetro la fecha que escribí en esa celda. Luego coloco el día y paso como parámetro la misma fecha. Y por último la hora y paso como parámetro la misma fecha. Ups, me faltó el igual aquí y el parámetro esa. Ahí está, me dijo que eran las 23 horas. De esta fecha de aquí estoy extrayendo cada uno de los valores. Año, mes, día, hora. Ya. Ahora, eso no son todas las fórmulas, hay muchas más, están aquí. Por ejemplo, con esta de aquí puedo obtener minuto. ¿Ok? Entonces, si quiero los minutos, coloco aquí minuto de acá y le paso como parámetro la misma fecha. Ahí está. 23:05 quiere decir que son 5 minutos. Es el valor de los minutos en esta fecha, 5. Y el valor de la hora es 23. Ok, si cambio ¿qué puedo cambiar aquí? El formato de esta fecha, por ejemplo, coloco acá, lo voy a cambiar acá. Inicio. Aquí hay una fecha esa. Fíjense, ahora la fecha está como texto, colocando el nombre del mes, el día de la semana, el día y el año, sin la hora. ¿Ok? Pero de nuevo, ese es solo el formato que yo acabo de darle con este menú de acá. Pero el valor que yo puse al principio sigue siendo el mismo que este de acá. Entonces, cuando yo extraigo desde esta celda, los valores del año, mes, día, me los sigue entregando como número, porque en realidad aquí lo que me va a entregar es el número del mes. Nunca me va a entregar el nombre del mes. ¿Ok? Entonces ese 7 yo tengo que interpretarlo como si fuera julio. Y las fechas cuando hago ciertos cálculos funcionan así, como números. Entonces si yo obtengo los meses de ciertas fechas, me los va a entregar como número.
no como, no con su nombre. Ok, ¿dudas, preguntas? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, estas funciones, por si acaso, yo se las entrego, que se las muestro aquí, porque para que ustedes sepan que existen funciones que hacen estos cálculos, pero ustedes generalmente no las van a ocupar. Quizá en un caso específico las necesiten. Así que no se preocupen si es que están pensando que son muchas funciones. Yo simplemente se las estoy mostrando, no es necesario que ustedes se las aprendan de memoria. Pero si algún día necesitaran ocuparlas, aquí está. ¿Ok? Y hay más, hay muchas más. ¿Preguntas antes de pasar a los ejercicios? ¿Dudas? Ya, yo les tengo ahora tres ejercicios, de más fácil a más difícil. Y el último tiene un montón de datos que quizá no sea buena idea que los copien, porque van a pasar una hora copiando. Sería mejor que yo se los entregue listos. Pero me interesa que hagan el ejercicio el uno y el 2. Vamos por el uno. El uno dice lo siguiente. Las típicas cálculos de notas. Pero ahora lo que me interesa saber es que al calcular el promedio, que ustedes ya saben calcular promedio, me agregue una columna que tenga el estado y que me diga si alguien está aprobado o no. ¿Ya? Obviamente usando la función sí. Esto ya lo hicimos antes, pero usando los formatos condicionales, los que estaban aquí. ¿Se acuerdan? Que con algunos poníamos color verde, rojo, si estaba reprobado. Ya, aquí es parecido, pero esta vez lo vamos a hacer con cálculos manuales usando la función sí. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es que si este promedio está bajo 4, acá en el estado tiene que decir reprobado. Si está sobre 4, tiene que decir aprobado. O sobre o igual a 4. Que en realidad no necesitan dos condiciones, necesitan una sola. Si es bajo 4, reprobado. En caso contrario, o sea, cuando no se cumple esa condición, esté aprobado. Entonces, si yo cambio las notas aquí, por ejemplo, un 2, ups, no está el cálculo, así está. Ah, pero está, ahí está. Si el promedio cambia, un 2 reprobado. Pero si es un 4, aprobado. Si es un 7, aprobado. Si es un 8, obviamente que es no es algo válido, pero ven que también aparece aprobado. Pero cualquier nota entre 1 y 4 va a estar reprobado. Ahí está, ¿ven? 5 aprobado y acá un 3 reprobado. Ya, aquí el cálculo yo le puse un número nomás, pero ustedes tienen que hacer el cálculo usando la función promedio, como en el de acá. Aquí sí estoy usando la función. Ya, este es el primer ejercicio, el más fácil de todos. Son tres notas más el promedio y el estado aprobado o reprobado, que tiene solamente dos condiciones. Perdón, una condición con dos valores, aprobado o reprobado. El de acá es un poco más complejo porque tiene tres estados. Bien, si es menor, si la nota es menor a 3, está reprobado. Si está entre 3 y 5, tiene que ir a examen. Y si es mayor que 5, está eximido, por lo tanto, aprobado. ¿Ok? Ya, por ejemplo, aquí, este promedio está calculado con la función promedio. Entonces, si yo empiezo a bajar las notas, por ejemplo, coloco un 1 aquí, vieron que el promedio me dio 4,2, entonces se va a examen. Si yo bajo aún más la nota, ahí ven que el promedio me dio 2,2. Ahí está reprobado. Entonces cuando yo ingrese las notas, ups, ahí está. Tiene que ir cambiando el estado entre 3. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hago con tres valores? Porque tienen que estar la palabra reprobado, la palabra examen y la palabra aprobado. Y la función sí solamente tiene dos respuestas. Entonces lo que tienen que hacer en este caso
es usar otra función sí dentro de la función sí. Tiene que ser una función anidada para que la segunda condición sea también una función con otra condición. ¿Ok? Suena enredado, pero en realidad es más simple de lo que parece. ¿Ya? Pero es una función sí dentro de otra función sí. Eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio. El ejercicio, ¿alguna pregunta con este ejercicio? ¿No? No está bien. Ok. El ejercicio 2 es esto que está aquí, que es una lista de alumnos donde aparece el género de cada alumno y la fecha de nacimiento. Entonces lo que tienen que hacer aquí es dos cosas. Primero tienen que contar cuántos alumnos son de sexo masculino y cuántos son femeninos. Tienen que contar cuántos son mayores a 18 y cuántos son menores de edad. ¿Ya? Y tienen que contar cuántos cumpleaños hay por mes. ¿Ok? Aquí obviamente tienen que usar varias funciones. Funciones de fecha, por ejemplo, tienen que usar la función contar sí, ¿ya? Esto es para contar sí. Bueno, en realidad todo esto que está aquí es para contar sí, ¿ya? Solo que esta para, para definir si una persona es mayor o menor de edad, tienen que hacer un cálculo con su fecha de nacimiento. Tienen que calcular la edad. Y la edad se puede calcular con las funciones que les mostré recién, ¿ya? Así que esta en general es con la función contar punto sí, ¿ya? Todo esto es contar sí, más las fechas. Y el último ejercicio es este, que se ve más complicado, pero ya está un poco más apegado a lo que realmente se ve cuando se usan planillas de cálculo. Que tenemos aquí ventas. Ventas de tres secciones de una multitienda: calzado, vestuario y electrónica. Y dentro de cada sección están las ventas con contado, débito o crédito. Ok, y están, bueno, esto no sirve de nada en realidad. Debería eliminarlo. Pum. Está el vendedor y cuánto vendió cada uno con las distintas tipos de pago y en las distintas secciones de la tienda. Entonces lo que queremos hacer aquí es simplemente crear una tablita para cada sección, sabiendo cuánto vendió cada uno de los vendedores. ¿Ya? No importa el tipo, el medio de pago. Simplemente quiero saber cuánto vendió cada uno. ¿Ok? Y acá, esta tablita de aquí, quiero saber ahí sí el desglose de cuánto se vendió dependiendo del método de pago y cuánto se vendió en total, contando las tres secciones. ¿Ok? Esto de aquí es fácil de hacerlo porque simplemente tienen que hacer una suma eh, de este. Por ejemplo, para el contado total tienen que sumar los tres contados y eso ni siquiera necesitan fórmula, tienen que ser, o sea, ni siquiera necesitan una función de Excel, tienen que ser una fórmula de suma como las primeras que hacíamos y nada más. Pero el de acá sí, los de acá tienen que hacer una función sí para eh, sumar estos valores. ¿Ok? Ok. Quizá este, déjenla para el final, no lo vamos a hacer todavía, lo podemos hacer la próxima clase. Empiecen con este, ¿ya? Y les voy a dar una media hora para que lo hagan y luego revisamos. Y después de la media hora seguimos con el ejercicio 2. ¿Ok? Ya, se los voy a dejar ahí para que lo tengan y lo puedan trabajar. Ya muchachos, vamos a hacer un break ahora, son las 9. Volvemos en unos 10 minutos y bueno, a trabajar. Oh, recuerden también que tienen
que poner su nombre en el chat para que cuenten la asistencia. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Si lo encuentran muy difícil, ahí también me lo comentan. Pero la idea es que vayan trabajando cada vez con ejercicios que estén más cercanos a un escenario real. Ya empezamos con ejercicios que eran facilitos y ya vamos aumentando la dificultad de a poquito. ¿Ya? Este de aquí es fácil, por si acaso, este es un simple sí. Y este de acá, como les dije, ups, es un sí dentro de otro sí. Si no les sale, ahí me van preguntando y lo hacemos. Bueno, lo vamos a hacer igual en clase, así que no se preocupen. Ya, ya muchachos, vamos en break, vuelvo en 10 minutos y seguimos trabajando. Ya muchachos, trabajen entonces. Bueno, la idea es que esto lo podamos tener antes de las 9:30, 20 para las 10, para que podamos revisarlo. Voy a colocar algunos otros ejemplos aquí para que sepan cómo debería verse. Mm. Mm. Vale, esto tiene que ser promedio. Y esta tiene que tener formato de... bueno, voy a copiar el formato de aquí mejor. Y lo voy a expandir a todas estas notas. Ahí está. Ya, como ven, la fórmula es súper fácil. Simplemente tienen que verificar que el promedio, ups, de aquí sea mayor o menor a 4. Ya, les mostré mucho la solución. Tienen que hacerlo ustedes. La idea es que puedan resolverlo. Acá abajo igual voy a hacer algunos cálculos para que tengan ejemplos. Y ya, ahí tienen algún ejemplo de cómo debería verse las tablas cuando las expandan y bueno, colocar la fórmula. ¿Ok? Les voy a dar, eh, bueno, 15 minutos, 20 minutos. Si tienen cualquier duda me van preguntando, pero traten de hacerlo ustedes mismos para que vayan aprendiendo cómo se usa la función sí.
¿No? ¿Alguien lo hizo? ¿Nadie? Me estoy preocupando. Yo recién terminé el primero. Ah, ok. Ah, pero si quieres les doy más tiempo, si no hay problema. Tiempo tenemos. Revisemos el primero por mientras, para que sepan más o menos cómo hacer el segundo. ¿Ok? Eh, ya. Primero la fórmula del promedio. El promedio, esto ya lo habíamos hecho, así que espero que ustedes también lo pudieran haber hecho, que es simplemente con la fórmula del promedio, ya, darle como parámetro el rango. Acuérdense que el promedio acepta un rango como parámetro para hacer el cálculo, y el rango que le estamos dando es este que está marcado aquí con azulito, ya, que son las tres notas correspondientes para el primer alumno. Así que con esa función calculamos el promedio y luego para el resto simplemente expandimos aquí, pum, y eso es todo, ¿ya? Así que esa función para calcular promedio no debería ser complicada. Ahora, ustedes también podrían haberlo calculado haciendo la suma y después dividiendo por 3. Da igual, da exactamente igual. Ahora lo importante, dependiendo de este promedio, teníamos que poner aquí al ladito si estaba aprobado o reprobado. Si el promedio era menor que 4, teníamos que poner que estaba reprobado. De caso contrario, poníamos que está aprobado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Como esta es un texto que tenemos que poner respecto a una condición, entonces tenemos que usar la función sí. ¿Ya? ¿Cuál es la condición? La condición es que una nota, en este caso el promedio, sea mayor a 4. Si la nota es mayor a 4, tenemos que poner el texto aprobado. En caso contrario, reprobado. O si quieren hacerlo al revés, si el promedio es menor que 4, entonces ponemos reprobado. Caso contrario, ponemos aprobado. En cualquiera de las dos funciones, de cualquiera de las dos formas que lo hagan, les va a funcionar igual. Ok, entonces, ¿cómo sería la fórmula? Ya sabemos, es la función sí. Ok, entonces lo voy a anotar acá abajo, por mientras. La función sí tiene tres parámetros, así como lo están viendo ahí. Abrimos paréntesis y ahí se ven los tres parámetros, que es la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Si quieren hacerlo de otra manera, podemos hacerlo con las fórmulas de acá. Aquí, fórmula lógica, sí. ¿Ya? Y otra vez, la prueba lógica. Y queremos, chuta, perdón. De hecho, mejor voy a borrar este de aquí y lo voy a hacer aquí mismo para que sea eh, mejor la visualización, porque aquí ya tenemos el promedio. De nuevo, entonces colocamos la función lógica sí, que es esta de aquí, y se nos abre esta ventanita. En esta ventanita es un poco más fácil entenderlo porque nos da las opciones que nosotros tenemos que colocar. Entonces tenemos los tres valores, los tres parámetros que necesita la función. La prueba lógica es que, como dijimos, la nota sea, o el promedio sea mayor a 4. Entonces le colocamos el promedio, tiene que ser mayor a 4. ¿Ok? Eso. En realidad mayor igual para que sea eh, aprobado. ¿Ya? Un 4 igual sirve, así que mayor igual. ¿Qué pasa si esto se cumple? ¿Qué pasa si eso es verdadero? Entonces tenemos que colocar el texto que queremos obtener. En este caso es aprobado. ¿Ok? ¿Qué pasa si eso no se cumple? O sea, la nota que estoy revisando no es mayor que 4. Entonces tenemos que colocar el texto reprobado. ¿Ok? Y eso es todo lo que tenían que hacer. Listo. ¡Pum! Y ahí les va a aparecer aprobado o reprobado dependiendo de esta nota. Si ustedes, por ejemplo, cambian aquí esta nota a un 7, les va a cambiar en promedio mayor que 4 y ven que automáticamente cambió a aprobado. ¿Ok? Ahí lo volví a un 3. Y para las siguientes notas, simplemente copiamos la función y la expandimos. Y eso es todo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas?
Muchachos, yo les insisto que si tienen dudas, si no saben si no saben cómo ocupar una función o no les da resultado o se les genera un error, pregunten, pregunten, no se queden ahí sin trabajar porque es súper importante que vayan aprendiendo, ¿ok? Recuerden también que tienen más ejercicios dentro de la web o el portal del curso, ¿ok? Ya, fíjense que aquí lo hicimos, voy a hacerlo de nuevo para que quede más claro. Pero lo voy a hacer ahora al revés. Ups. Ya, lo hicimos calculando que la nota sea mayor a 4. Y en ese caso ponemos aprobado. Si no, reprobado. Entonces lo vamos a hacer al revés, que sea menor a 4. Pero la fórmula es la misma. Nos vamos aquí a las fórmulas lógicas, colocamos el sí, ¿ya? Y el sí otra vez tiene los tres parámetros. La prueba lógica o la condición que tiene que cumplirse. En este caso voy a colocar que la nota que está en esta celda sea menor a 4. ¿Ok? En caso de que sea menor a 4, o sea, cuando esto sí se cumple, tengo que poner el texto reprobado. En caso contrario, voy a colocar aprobado. Y aceptar y ¡pum! Y ven que se funciona de la misma forma. ¿Ok? Así que no importa si ustedes colocan la fórmula preguntando si es menor o mayor a 4, el resultado debería ser el mismo, solo que las respuestas cuando es verdadero o cuando es falso van a estar cambiadas. Y eso es todo. A ver, tengo una pregunta de Almendra. Dice, no me sale, profe. Almendra, ¿me puedes mandar una imagen de la fórmula que estás colocando para echarle una mirada? O si quieres compartir pantalla, también podría funcionar. Ya, Almendra, mira, estás calculando el promedio. Pero el parámetro que le estás poniendo entre medio del paréntesis es otra fórmula. O sea, sí, es otro cálculo. Entonces, el problema es que la función promedio lo que necesita aquí dentro del paréntesis, para que usted esté el chat, no se ve, déjenme copiarlo. Aquí, voy a pegarlo ahí. Ya, acá está. Entonces, la fórmula promedio está, lo que necesita que vaya aquí no es la suma de las celdas, sino que es el rango de la celda, o sea, cuáles son las celdas que va a sacar por medio, porque esa suma, la función la hace automática, no tienes que colocar nada. La división también la hace automática. Simplemente tienes que colocar aquí cuáles son las celdas. Pero el rango de celdas, donde empiezan, acuérdense que esto lo vimos en una clase anterior, dos puntos, donde termina. ¿Ya? Y en este caso, si tú tienes el promedio de la H, la I y la J, entonces tienes que colocar aquí desde la primera, que es H17, hasta la última, que es el J17, y entre medio el dos puntos. ¿Ok? Esa sería la fórmula que tú necesitas. Ahora, es mucho más fácil si lo haces desde acá, mira. En el promedio, voy a borrar este promedio, yo los voy a borrar todos. En vez de escribirlo, lo colocas de acá, de las fórmulas matemáticas, en este caso las estadísticas. La buscas como promedio, aquí está. La seleccionas y te va a aparecer esta ventanita. En esta ventanita lo que te pregunta aquí es el número uno, pero en este caso en realidad no es un solo número, sino que es un rango de números. Entonces tú tienes que seleccionarlo con este botoncito de aquí al lado y te va a pedir cuál es el rango. Tú lo seleccionas con el mouse y le das las notas que quieres calcular como promedio. Presionas este botón y luego aceptar. Y eso es. Y luego expandes.
¿Ok? Si les cuesta escribir las funciones, usen la pestaña fórmula aquí, porque este le abre ventanitas que les ayudan a ustedes a, a definir cuáles son los parámetros, cuáles son los datos que necesita cada función. Y es mucho más fácil hacerlo aquí. Es más lento, sí, pero una vez que se acostumbren, podrían ahí recién empezar a escribirla cuando se la sepan de memoria. ¿Ya? Así que yo les recomiendo usar esta pestaña y seleccionar las fórmulas de aquí. ¿Ya? Bueno, no sé si, como hay algunos que están atrasados, que no pudieron asistir a las clases anteriores y no se han puesto el día tampoco, entonces no recuerdo si hace 2 clases estuvimos viendo, creo que, creo que hace 2 clases estuvimos viendo cómo crear fórmulas y ahí explicamos las 3 distintas formas de usar una fórmula o de crear una fórmula. Una es escribiéndola directamente aquí en la celda con el signo igual y después vamos escribiendo la fórmula, colocamos el paréntesis y dentro del paréntesis los parámetros o los datos que necesita la fórmula. Y la otra forma es buscarla acá, yo creo que es la más fácil, y donde se abre esta ventanita que nos va ayudando a seleccionar lo que queremos hacer. ¿Ya? Yo creo que esta forma es mejor. O sea, no sé si es mejor, es más fácil, sí. Ya, acuérdense que la otra forma es apretando este botón de aquí, pero esta no se lo recomiendo porque es más compleja, más enredada, a mí no me gusta, pero también es válida. Ya, yo no uso tanto Excel, pero lo he usado, o la mayoría de las veces que lo uso, lo escribo las fórmulas aquí directamente con el igual y después le escribo las fórmulas, porque las que uso generalmente son siempre las mismas, me las sé de memoria. Pero cuando hay una fórmula que no me la sé, la busco aquí, porque es más fácil buscarla aquí. ¿Ya? Acuérdense que aquí están las estadísticas con el contar, promedio, máximo, mínimo. Aquí están las de fechas que vimos hoy día. Las matemáticas. Aquí, no sé si el sumar está aquí, sí. No sé qué otra de las que hemos usado está ahí. Ups. Y bueno, hay un montón más, pero las que usamos generalmente son promedio, suma, contar, dividir, la condicional de sí, el contar blancos, contar sí, el contar normal, contar números, ese tipo de fórmulas. Ok, sigan con la otra. Como nos queda poco tiempo, les voy a dar unos 5 minutos más para ver si pueden hacer esta de acá, que es la misma fórmula acá, solo que como les dije, tienen que hacerla. Son 3 estados, no solamente reprobado y aprobado, sino también que el examen. Así que tienen que hacerla con una comparación sí dentro de otra. Una función sí dentro de otra. Así que es un poquito más enredada. Cristóbal tiene una pregunta. Sí, profe, lo que pasa es que la anterior clase vimos una función que no me quedó muy clara, que era la de redondear, que cuando la intento no, ¿cómo decirlo? No me toma los números para transformarlo en decimal, entonces yo como sigo ocupando la clásica que es como presionar el- la función de arriba, que es mover ceros nomás. Sí, de hecho para esto también yo le puse el formato que estaba acá arriba. Este de acá. Pero ese es para la visualización, porque por detrás estos promedios siguen siendo 3,6666666.
¿Ok? De hecho, si lo copiamos y lo pegamos acá, debería ser... Ahí está, ¿ves? Pego el valor, que acá me dice 3,7, pero en realidad el valor real que tiene es 3,6666666. ¿Ya? Ahora, si tú quieres redondearlo, que también podría hacerlo, pero no es necesario para este cálculo, tienes que usar la función redondear. Entonces lo voy a hacer con esta. La función redondear, este de aquí, necesita dos parámetros. El primer parámetro es qué cosa quieres redondear, que en este caso es esta celda de aquí. El segundo parámetro es cuántos decimales quieres dejarle para aproximarlo. En este caso le vamos a dejar 1 para que sea 3, algo. Y eso es. Y ese valor sí que está ahí, el 37, es el valor verdadero que está en esa celda. Si lo copiamos y lo pegamos al lado, como valor, no como fórmula, con este pegado especial, te da el mismo, 3,7. ¿Ok? Pero, por ejemplo, eso no lo puede hacer encima de la tabla de ahí y transformarlos todos a decimales, o no se puede, tiene que hacer con ese método de uno al lado del otro. No, no, sí se puede, aquí. Pero tendrías que colocar, encerrar el promedio dentro del redondeo. Mira, por ejemplo, así, redondear esto. ¿Qué vas a redondear? El promedio. El promedio también es una fórmula que está calculada aquí. ¿Cuántos decimales quieres dejarle? Uno. Cierras paréntesis y ahí está. Y ese valor que está ahí ahora sí es 3,7 y no 3,66666. ¿Se entiende? Ah, ya, entonces tengo que hacerlo uno por uno en toda la tabla y ponerle redondear encima del número y me lo va a redondear de manera perfecta al decimal que yo quiera. Exacto. Donde tú quieras redondear, puedes usar esa función. Si el único truco aquí es que en vez de usar un número o una celda, usas una fórmula. Y esa fórmula te devuelve un valor, que en este caso es el promedio, con un montón de decimales, y a ese le sacas 1. ¿Ok? Ok. Pero entonces tengo que seleccionar un número, no puedo seleccionarlos todos como se hace con la otra. Si se puede. No, tiene que ser un número, porque este no te admite rangos. Tiene que ser Ya. un número y los decimales que quieres para ese número. Pero después puedes expandir la fórmula, así igual como lo hacemos con esta, y te las va a dar a todo. Ya. Perfecto, gracias, profe. Ujú. Ok, revisemos el segundo, ¿les parece? Antes que se nos vaya el tiempo. Ya, este de aquí es parecido al anterior. Los cálculos son similares. Las funciones que usamos son las mismas. Ya, la única diferencia es que tiene varias notas, que tiene 6 notas en vez de 3 como tenía el de acá. Pero yo le puse 6 notas para que sea más difícil calcular el promedio y saber si está aprobado o reprobado, solo viendo las notas. Ya. Em, entonces, la fórmula de equilibrio promedio es la misma que el ejercicio anterior. Simplemente usamos la función promedio y le damos entre medio el rango donde están las notas, que serían en este caso las de acá, ese que está en azulito. Como yo les dije, esta función promedio la podemos hacer de dos maneras. Primero, la voy a escribir, ¿sí? Abro paréntesis y aquí puedo seleccionar con mi mouse cuál es el rango de notas. Cierro paréntesis, enter. O puedo elegir la de acá de las fórmulas. Busco las funciones estadísticas, el promedio. El promedio aquí. Me abre una ventanita. Me va a preguntar aquí el rango. Ocupo este botoncito para seleccionar el rango. Vuelvo a ocupar el botoncito para decir que estoy listo. Y ahora que está el rango, ahí, presiono aceptar y me da el promedio. Lo que hice de las dos formas exactamente lo mismo, solo que la primera forma, que fue escribiendo la función y seleccionando las celdas, es mucho más rápida que buscarlas acá arriba. ¿Ok? Pero buscarlas acá arriba es más fácil que ir escribiéndolas. De cualquiera de las formas, insisto, da lo mismo. Da igual. Ustedes deben ahí elegir cuál de las dos formas quieren hacerlo.
Listo. Ahora vamos a ver esta fórmula que está acá para que tenga tres posibles valores. Aprobado, reprobado o examen. ¿Ok? Voy a hacerlo acá abajo primero. Supongamos que tenemos un valor, no sé, un 4. Un 4. Ese valor, em, ese valor debería estar representado por un examen, ¿cierto? Que va a examen. Tiene que dar examen ese alumno para ver si... Empecemos por el valor reprobado, que es el 2. O hasta el 3. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es crear la fórmula, que es el sí. El sí, como les dije, de hecho voy a hacerla acá. No, lógica, aquí. El sí, como les dije, necesita tres valores. La prueba lógica, que en realidad es la pregunta, ¿cierto? Que en este caso quiero que esa celda preguntar si es menor a 3. Menor a 3. Ok, si eso es verdad, voy a colocar aquí que es reprobado. ¿Ya? Porque las notas menores a 3 tienen que estar reprobadas. Caso contrario, vamos a colocar examen. A aceptar. Entonces ahí con el 2 funciona bien. Si coloco un 2,9, sigue estando reprobado. Si coloco un 3, me va a decir examen, lo cual está bien. Si coloco un 4, sigue dando examen. Si coloco un 5, ya ahí tengo problemas porque, aunque le coloque un 7, sigue dando examen, lo cual no es lo que yo quiero. Yo quiero que tenga, si la nota es mayor a 5, quiero que sea aprobado. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? El problema que tengo aquí es que la función sí solo tiene dos opciones. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda opción que está aquí, que es cuando da examen, voy a tener que transformarla en otra condición sí. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando menor que 3, tenemos reprobado. Eso está listo. La condición es cuando sea menor que 3, está reprobado. Eso va a ser siempre así. Pero, ¿qué pasa cuando es mayor que 3? Ahí tenemos dos opciones. Si está entre 3 y 5, examen. Si está de 5 a 7, aprobado. Entonces, esa condición voy a tener que colocarla acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Si esta... aquí, sí. Si la nota, que en este caso estamos probando cuando es mayor que 3, si es menor a 5, la nota que está en el I33, entonces vamos a colocar que sea examen, si es menor que 5. De caso contrario, cuando es mayor que 5 la nota, vamos a colocar aprobado. Ah, ¿ok? Ups, ahí está. Entonces, si tenemos un 3, si tenemos un 2, examen. Si tenemos un 3, perdón. Si tenemos un 2, reprobado. Si tenemos un 3, examen. Un 4, examen. Un 5, aprobado. Ahí está bien. Y el 6 y el 7, aprobado. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto de una función sí dentro de otra función sí? Eh, ahí está. Entonces, déjeme explicarle. La nota, que en este caso es la celda I33, primero la comparo con el número 3 para saber si es menor que 3. En el caso de que sí sea menor que 3, voy a colocar reprobado. Eso es fijo, ¿ya? Y esa es la primera condición que revisamos y el primer valor que devolvemos. En el caso contrario, ¿cuál es el caso contrario? De que sea mayor que 3, ¿ya? Pero para el caso contrario, que sea mayor que 3, tengo dos opciones. Que esté entre 3 y 5 o que esté entre 5 y 7. Por lo tanto, esa es una nueva revisión que tengo que hacer. Así que ese valor del I33 lo estoy de nuevo comparando con la función sí. Pero en este caso, solamente pregunto si el valor es menor que 5. Ya sé que no va a ser menor que 3, porque eso está acá.
todos los valores que son menores que 3, al tiro va a volver reprobado. Por lo tanto, cuando compare acá, ya sé que no va a ser 3 nunca. Va a ser de 3 para arriba. Por lo tanto, lo que tengo que preguntar es que si esa nota es menor que 5, lo que significa que está entre 3 y 5. ¿Ya? Y eso me va a volver que esté dando examen el alumno. Y en caso contrario, ¿cuál es el caso contrario? El resto, cuando es mayor que 5. En ese caso, me va a volver aprobado. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona? Más o menos. Yo tengo una... esto es posible hacer con las barras de arriba, que me doy cuenta que me sale más fácil. Acá. Irme a las barras de fórmula, claro, se puede hacer con... Con esto de acá, no sé si se pueden hacer anidados, Ah, no, ya. no tengo Claro. claro, pero probemos, No, no sé. Es como lo encontré más fácil por lo menos para para lo otro. Pero pero probémoslo, no te preocupes, sí, podemos colocar a ver, aquí tendríamos que hacer que esta nota sea menor que 3. Si es menor que 3 colocamos reprobado, pero ahí en falso no le voy a colocar nada todavía, ¿ok? Entonces aquí, ahora, en la otra condición, la que falta aquí, voy a tratar de colocar otra lógica. Ah, mira, parece que sí se puede. Y aquí voy a colocar que el valor, que es este de acá, sea menor que 5. Si es menor que 5, voy a colocar que sea examen, porque ya sé que es mayor que 3. Y si es verdad, falso, voy a colocar que sea aprobado. Funciona. Muy bien, sí. Se puede hacer con la pestaña de arriba, con los menús. ¿Ya? Lo único que tienen que tener cuidado es que tienen que insertarla aquí en la celda, ahí apretan el botón. No pueden hacerlo directamente cuando... Ups, creo que... mm, aquí. Colocar un sí entre otro sí, no pueden hacerlo de aquí en esta parte, sino que tienen que primero colocar la condición, luego solo el verdadero, y lo otro lo dejan vacío. Ese. ¿Ya? Y ahora que lo tienen vacío, se vienen para acá y lo agregan aquí a mano con un punto y coma para agregar el otro valor y ahí recién apretan de nuevo el botoncito de las fórmulas y agregan la otra fórmula. ¿Ven que aquí se agregó al tiro? Abajo. De nuevo, este valor tiene que ser menor que 5, si en ese caso da examen y del otro tarea prueba. Ahí está. Y eso es lo que dice aquí, en esta celda. Entonces después se expande solamente la fórmula y se calculan todos los estados para cada uno de los alumnos. ¿Ok? ¿Se entiende? Melissa, ¿queda mejor sí, así? Sí, sí, gracias. ya, perfecto. Ya muchachos, ¿alguna otra pregunta para terminar? Yo probé, Dime. clavé todo, pero quería preguntar si el orden en el cual se ponen las condiciones tiene que ser siempre de menor a mayor. No, Por tú las ejemplo, condiciones. se Las pueden condiciones, poner las condiciones en cualquier orden, ¿no? sí, tú puedes colocar las condiciones que tú Ya, quieras, en el perfecto. orden que tú quieras. Al final tienes que fijarte bien y tener claro cuáles son los resultados que te van a Ya, dar. bacán. Por ejemplo, en este de aquí podríamos haber colocado, la voy a borrar, la voy a hacer de nuevo. Aquí podríamos haber colocado la función sí y la condición, en vez de preguntar primero si es que la nota es mayor que 3, podríamos preguntar que la nota si es mayor que 5. Y en ese caso tiene que decir aprobado. Y listo. Y después colocamos la otra
está. Y ahí, de nuevo, tú puedes preguntar si la nota es menor que 3 o puedes preguntar si es mayor que 3, como tú quieras. Por ejemplo, en este caso, vamos a preguntar si la nota es mayor que 3, porque ya sabemos que es menor que 5. Si eso es verdadero, da examen. Pero si es falso, quiere decir que la nota es menor que 3, está reprobado. Entonces ahora, como ves, el orden de la fórmula quedó totalmente al revés de lo que era la otra de acá. Pero el resultado es el mismo. Si yo cambio aquí un 2, me da reprobado. Y si cambio un 5, no, un 4, me da examen. Y con un 6, aprobado. El resultado es exactamente el mismo, pero el orden en que puse las condiciones es totalmente distinto. Bueno, profe, gracias. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Ya. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Y traten de volver a hacerlo ustedes en sus casas este fin de semana. Traten de trabajar en esto. Les voy a dejar el ejercicio 2 aquí para que lo puedan echar una mirada. Igual lo vamos a hacer la próxima clase. Pero este usa otra fórmula, que es la contar sí, ¿ya? Que es una fórmula distinta al sí. Y para que practiquen. Así que lo pueden echar una mirada el fin de semana, si quieren. Si no, en la próxima clase. Y el ejercicio 3 igual se los voy a pasar, pero este quizás es más largo, y tiene más valores, pero si quieren también hacerlo el fin de semana, pueden hacerlo. ¿Ok? Se los voy a mandar al tío por WhatsApp para que lo tengan. Ya, muchachos. ¿Más preguntas, dudas, sugerencias? ¿Se está poniendo muy difícil? ¿Sí? Elisa me dice, sí, sí. Ya, no te preocupes, tranquila, sí, hasta aquí nomás vamos a llegar a la parte difícil. Hasta aquí nomás. La próxima clase ya vamos a ver otra cosa. No vamos a ver más fórmulas, hasta aquí nomás. Para acabar las fórmulas. Vamos a ver filtros en la próxima clase. ¿Ya? Y eso ya debería ser un poco más fácil porque no hay que hacer ningún cálculo, simplemente tenemos que ir colgando con clics aquí y allá a ver lo que queremos seleccionar. Ya, muchachos. Como les digo, les voy a mandar el Excel para que lo tengan. Ahí van varias fórmulas y eso. Y eso, nos veremos la próxima clase y que tengan un buen fin de semana. Así que, adiós a todos. Gracias, profe. Acuérdense de colocar su nombre para que los Profe, coloquen Buen hasta fin la de semana. presentes. próxima. Gracias. Gracias, Chao, chao. chao. Chao.